Semana pasada estuvimos hablando sobre la vida de Josué, ¿sí? La enseñanza se llamó Sol detente. Y hoy vamos a continuar la segunda parte de Sol detente, parte 2. Y vamos a empezar esta enseñanza con el libro de Josué. Amén. Josué, capítulo 10, del 12 al 14. ¿Sí? Ahí está la palabra. Yo quiero que usted me acompañe en la lectura. Y dice: el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, qué interesante, Josué oró delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Amén. Entonces, la semana pasada estábamos compartiendo esta historia increíble del libro de Josué, y creo que este fue uno de los milagros más asombrosos que podemos leer en toda la Biblia. Esta historia, como acabamos de leer, se encuentra en Josué capítulo 10, ¿sí? Cuando todo el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida. ¿Iba qué? Iba rumbo a la tierra prometida. Nosotros estamos entrando a esa tierra prometida, pero cuando uno entra a conquistar algo, definitivamente va a encontrar mucha oposición, como la encontró Josué. Y Josué encontró 5 reyes que se habían hecho alianza para pelear contra Israel. 5 reyes, estamos hablando de 5 naciones diferentes que le estaban presentando oposición a Josué para tomar esa promesa de la tierra prometida. En aquella oportunidad, Dios le estaba dando la victoria al pueblo de Israel, ¿cierto? Sin embargo, el ejército enemigo, que dice, salió huyendo y el día ya estaba terminando. O sea, Josué estaba ganando ya la batalla, pero ya estaba terminando el día y los enemigos estaban que huían. Entonces, ¿qué iba a pasar si no derrotaban a todos los enemigos? Ellos iban a volver a juntarse e iban a contraatacar a Israel. Por eso es que Josué consideró que tenía que acabar con todos. No podía quedar ningún enemigo, ¿sí? Entonces fue en ese momento que Josué hizo esa oración que cambió por completo el final de esta batalla. ¿Y cuál fue? Le pidió a Dios: sol detente. Sol detente. Es algo ilógico, jalado de los pelos, pedir que el día se detenga, porque si tú le pides al sol que se detenga, le estás pidiendo que ese día se detenga, o sea, que se detengan las horas. Eso es un imposible, ¿verdad? Pero lo impresionante es que Dios contestó semejante oración. Fue una oración atrevida, una oración arriesgada, ¿cierto? Pero sin embargo, Dios contestó esta oración y detuvo el sol y la luna para que Josué no tenga una victoria parcial, sino una victoria total, y no solo amén, sobre todos sus enemigos. O sea, Dios no quiere o mejor dicho, Dios no quiere que tú tengas una victoria parcial. Él quiere que tengas una victoria total y que todos tus enemigos sean derrotados. Esos enemigos de las deudas, esos enemigos de la envidia, esos enemigos de la enfermedad. Dios quiere que todos esos enemigos sean totalmente
derrotados. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Y yo creo que la oración de Josué nos da algunas pistas de cómo es que debemos de orar. ¿Cuántos quieren saber esas pistas? Amén. Vamos a ver cómo a través de Josué Dios nos da esas pistas para orar de una manera que convenga. Y lo primero que podemos encontrar en esta oración de Josué es que Josué oró acorde al tamaño de su Dios. No al tamaño de su fe, no al tamaño de su capacidad, sino que Josué oró de acuerdo o acorde con el tamaño de su Dios. Y muchas veces nuestras oraciones se quedan cortas porque oramos acorde muchas veces al tamaño de nuestro bolsillo, ¿cierto? Al tamaño de nuestras finanzas o de nuestras capacidades o quizás de nuestros recursos, y por eso es que no vemos la gloria manifestarse de Dios. Sin embargo, déjame decirte que ni tu bolsillo, ni tu dinero, ni tus recursos, ni tus cuentas, ni tus capacidades pueden hacer que el sol se detenga. Solamente Dios puede hacer ese milagro sobrenatural en tu vida. Amén. Es por eso, es por la oración de Josué que no solo nos habla del tamaño de su Dios, sino del tamaño de su fe en Dios. ¿Cómo está el tamaño de tu fe hacia Dios? De repente tú eres el tipo de persona que dices, no, yo sí creo que Dios es un Dios grande, gracias, que Dios es un Dios poderoso, pero tu fe va de acorde al tamaño de tu Dios. O tú de repente cuando oras piensas, Dios, si tú quieres, podrás bendecirme. Primeramente Dios sí quiere y Dios sí puede, porque esa oración no es del tamaño de tu Dios. Porque tú no, en tu oración no vas a decir, Dios, si tú quieres bendecirme, Dios, si tú puedes, Dios sí puede, porque Él es un Dios todopoderoso. Por lo tanto, tú tienes que cambiar tu manera de orar, porque la oración de Josué no fue una oración larga, tampoco fue una oración religiosa, ni siquiera muy elaborada. No, él no fue, wow, Señor, que los cielos y la tierra. No. Él hizo una simple y sencilla oración. La oración de Josué tuvo un ingrediente importante que tiene que tener toda oración. ¿Sabes cuál es? Esa oración estuvo cargada de fe. ¿Cargada de qué? De fe. Pero no fe en la patita de conejo, no, ni fe en Satanás, sino una fe en Dios. Hay personas que dicen, no, yo sí creo que Dios es un Dios grande, pero sin embargo están teniendo temor cuando dicen, ay, están robando por esta cuadra, ¿cuándo me tocará a mí? Porque todos han pasado, el ladrón ha pasado por cada casa de mis vecinos. Ya yo también debo estar en la lista. Y dicen creer en un Dios poderoso, ¿sí? El otro día escuchaba a una persona que me decía que sí, que en su casa habían echado unas hierbas, unas no sé qué había encontrado ahí en su casa. Y se parece que me están haciendo brujería. A mí me da ganas de decirle, conforme tu fe se ha hecho. Porque si ella cree más en la brujería que en el Dios de poder que nos guarda y nos protege debajo de sus alas, conforme su fe se ha hecho. Pero si yo le dije, ¿sabes qué? La palabra dice que no hay brujo que pueda tocar a los hijos de Dios, porque Dios es nuestro protector. Amén, amén. Oraciones de fe honran a Dios, y Dios honra a las oraciones de fe. Porque cuando tú estás haciendo una oración de fe, esa oración arriesgada, esa oración insolente, podríamos decir, esa oración que de verdad deja a cualquiera boquiabierta, ¿sabes qué? Lo estás honrando a Dios. Porque tú estás diciendo, yo creo que tengo un Dios poderoso.
cuando haces una oración atrevida. En cambio, cuando haces una oración temerosa, ¿estás honrando a Dios de esa manera? No. Entonces Dios, cuando tú haces una oración atrevida, una oración que lo honra, Dios va a honrar tu oración, como lo hizo con Josué. Amén. Entonces tú tienes que comenzar a hacer oraciones de fe, arriesgadas, atrevidas y quizás hasta insolente. Yo recuerdo que yo tenía una discípula en Lima, ¿no? Ya ella es una líder tremenda, pero yo recuerdo que ella siempre decía: yo soy la engreída de Dios. Y a mí siempre Dios me concede lo que yo le pido, obviamente de acuerdo a su voluntad. Y de verdad yo veía cómo Dios la prosperaba. Entonces otra hermana le decía: ay, ¿qué te creerás la engreída de Dios? Sí, porque yo creo que soy la engreída de Dios. Si tú no crees es tu problema, pero yo creo que soy la engreída de Dios. Y Dios la honraba a esa mujer. La honraba a esa mujer, era una mujer desprendida, una mujer que daba su casa para que hagan los grupos de conexión, y Dios ya quedó muy pequeña la sala, y un día dijo: Señor, que esas paredes se amplíen para poder recibir más gente en el nombre de Jesús. Y ¡boom! Dios amplió su sala. Ella no gastó ni un sol. Le ofrendaron los ladrillos, le ofrendaron el albañil. La cosa es que la sala se agrandó. Esta era una mujer que oraba con esa fe de verdad atrevida. Amén. Entonces Josué oró sabiendo que Dios era fiel para cumplir cada promesa que le había dado. Él oró sabiendo que Dios no era un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios te promete algo, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Amén. No temas en creerle a Dios. Tampoco temas el tiempo que Dios se toma para cumplir esa promesa. Porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Él lo hará en su tiempo, pero Dios lo hará. Y tú dirás: pero ¿por qué tengo que esperar tanto tiempo? Porque Dios está formando tu carácter. Porque Dios te está formando. Porque Dios está haciendo cosas que son necesarias. Por lo tanto, si Él lo dijo, Él lo hará. Y qué tremendo, qué atrevida la oración de Josué. Me encanta porque él esta oración no la hizo ahí en su cuarto, en su lugar secreto. Él hizo esta oración en público. ¿Saben por qué? Porque él quería manifestar y honrar a ese Dios poderoso en el que él creía. Porque si él estaba haciendo esa oración en público, todas las personas, el pueblo de Israel, era testigo del poder de Dios, porque él oró, y cuando vieron la respuesta, díganme si esa gente no se habrá quedado, ¿cierto? Porque él hizo una oración de fe, una oración atrevida. Entonces, cuando tú oras, hay oraciones que sí las tienes que hacer, como dice, cerrada la puerta en tu lugar secreto. Pero hay oraciones en que las tienes que hacer delante de una comunidad, delante de otros hermanos, para que sean testigos de cuán grande es Dios. Amén, amén. Entonces, jamás permitas que la opinión de otras personas determine el tamaño de tus oraciones. Porque alguna persona podría decirte: oye, pero tú estás loca, ¿cómo estás rompiendo toda lógica? Pero recuerda que para Dios 2 más 2 no son 4. La matemática de Dios es diferente que la tuya. 2 más 2 no son 4. Para Dios 2 más 2 son multitud. Y es lo que Dios quiere enseñarte, a creer y a confiar en Él, como lo hizo Josué. Porque Josué oró creyendo que su Dios era tan poderoso para hacer el milagro. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios poderoso para hacer ese milagro que estás esperando? Amén, amén. Entonces Josué oró sabiendo que no hay problema que Dios no pueda resolver, sabiendo que no hay ninguna enfermedad que Dios no pueda sanar,
sabiendo que no hay absolutamente ningún enemigo que pueda derrotarte en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios puede restaurar cualquier relación. Dios puede restaurar cualquier relación. Yo quiero comentarles, no estoy siendo indiscreta, esa mujer, no voy a decir nombre, ¿no? En una de las iglesias que nosotros estuvimos pastoreando, llegaron a nuestra congregación dos mujeres que tenían un matrimonio totalmente roto. Ellas decían, ya es imposible que nuestras relaciones de verdad sean restauradas. ¿Por qué? Porque ambas habían cometido adulterio. Es más, una de ellas le había hecho creer al que era su esposo que el hijo o la niña que tenían, ya tenía 1 añito y medio la niña, le había hecho creer que era suya y no era de él. Hasta ese punto había llegado el adulterio. Eran 2 hermanas y la otra, por lo tanto, igual también, por consiguiente. Ella también había regresado con un enamoradito del pasado. ¿Por qué? Porque ella ya no creía en su matrimonio, no tenían hijos, ella estaba muy devastada debido a los hijos. Decía que él no colaboraba, no cooperaba, no conocía su dolor. En fin, la cosa es que esos matrimonios de verdad estaban así, wow, tú decías, acá ya no pasa nada. Pero ellas decidieron creerle a Dios. Pasaron el tiempo, comenzaron a congregar, a creer en Dios, a formarse en el Señor, a aumentar su fe, a ver lo que Dios, estaban dispuestas a hacer lo que Dios les pedía. Y una de ellas dijo, yo le voy a contar a mi esposo la verdad. La que en el caso de la niña que no era de él. Y nosotros, pero hermana, Dios mío, a estas alturas, ya la niña tiene 2 años, no sé qué va a pasar, ese hombre de repente no te va a perdonar, no sé, hija, pero mejor ora. Ella entró en un ayuno, oró y dijo, no, Dios me ha dicho que le tengo que contar la verdad, porque si yo quiero que Dios restaure mi matrimonio, Dios no puede hacer nada si hay mentira. Ella oró, clamó a Dios, ayunó y le contó al esposo. Obviamente el esposo, ya se imaginan, ¿no? Pero algo que él le dijo al pastor, le dijo, yo amo a esa niña como si fuera mía. Es más, ya en mi corazón es mi hija. Entonces él dijo, me es difícil perdonarla. Pero el pastor le dijo, busca a Dios. No tomes decisiones de esta forma, busca primero a Dios. Este hombre comenzó a orar, a ayunar y decidió perdonarla a esta mujer. El matrimonio se restauró, ella quedó embarazada de él y tuvieron un niño, ¿sí? Y los dos, o sea, lo maravilloso de todo esto es que después yo lo veía en la iglesia, parecían 2 tortolitos. Empezaron un nuevo comienzo como matrimonio. La otra pareja, su hermana, por lo consiguiente, decidieron perdonarse. Los dos estaban en la iglesia, decidieron perdonarse. Y ella, que no podía tener niños porque siempre se le morían, oramos por ella y después de un tiempo ella tuvo su primera niña, y no solamente una, sino tuvo 2 niñas hermosas, y ese matrimonio fue restaurado. Por eso es que tú tienes que creer que solamente Dios puede hacer milagros de esa magnitud. Pero cuando tú crees, cuando tú confías, como lo hizo Josué, ¿sí? Porque Josué oró confiando que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Porque así es Dios, cuando Él quiere, no cuando tú lo quieras. De la manera que Él quiere hacerlo, no como tú piensas. Así es Dios. Pero Dios hace cosas sobrenaturales. Él puede restaurar familias, Él puede restaurar matrimonios. Y déjame decirte, yo tengo la seguridad que Dios puede detener el sol, pero si no lo hace, tienes que entender y tienes que tener la seguridad de que aunque Él no detenga el sol, Él te sigue amando, porque Él sigue teniendo un plan para tu vida. Él sigue siendo Dios del universo, y si Dios ha determinado que sean así las cosas, ¿qué tienes que hacer tú? Seguir confiando en Dios.
Amén. Dale ese aplauso al Rey. Cuando Dios me dijo así de una y otra manera, a través de las circunstancias de que yo no iba a ser mamá, yo decidí seguir confiando en Dios. Decidí seguir amando a Dios. Decidí seguir sirviendo a Dios. Porque las cosas no han sido hechas a mi manera, pero sí a la manera de Dios. Hay personas que me comentan y me dicen, pero ¿por qué, pastor, usted a cada rato para diciendo que Dios no le dio hijos, que Dios no le dio hijos, que usted no es mamá? Por favor, porque quiero que Dios sea glorificado en esto. Porque Él se glorifica en mi debilidad. Porque a pesar de que yo no tengo hijos, igual yo sigo sirviendo y amando a Dios, porque Dios me ha enseñado que Él tiene un propósito para mi vida, aún como yo esté. Amén, amén. Entonces, hay una cosa muy interesante. ¿Sabes qué? Cuando Dios detiene el sol, tu fe crece. Pero cuando Dios no detiene el sol, tu carácter crece. En otras palabras, cuando Dios te hace el milagro, tu fe crece. Pero cuando Dios no hace ese milagro que tú esperabas, ¿sabes qué comienza a crecer? Tu carácter. Tu carácter. Porque hay que tener carácter para seguir creyendo en Dios aun cuando no veas el milagro. Carácter no es quien grita más. Carácter es seguir firme a pesar de todas las dificultades que puedan sobrevenirte. Y eso es lo que Dios quiere formar en ti, que tu carácter crezca. Así que déjame darte un consejo. Después de orar, aprende a descansar en la soberanía de Dios. ¿Cuántos van a descansar en la soberanía de Dios? Amén, amén, amén. Créelo. Dios es soberano. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero recuerda que los planes de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Amén. Yo tenía planificada mi vida, pasarla en Lima, llegar a Viejitos con mi esposo. Ya estábamos buscando un lugar bonito, un departamento que nos gustó, en una zona que nos gustó. Esos eran nuestros planes. Ya estábamos sacando cuentas, pero Dios tenía otros planes. Y justo cuando ya íbamos a hacer contrato con este banco, digamos, para poder ver ese departamento, y mi esposo también tenía planes de estudiar la carrera que no había terminado, pero nuestros planes no estaban alineados a la voluntad de Dios. Dios tenía otros planes para nosotros, pero los planes de Dios fueron mejores, porque Dios quería que pastoreemos una iglesia. Amén. Entonces tú puedes estar peleando con Dios por querer algo, pero Dios tiene algo mejor para ti. No pelees con Dios. Aprende a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Aprende a creer y a confiar en Dios. Y que tus oraciones no sean del tamaño de tu fe, sino conforme a ese Dios grande, fuerte y temible que tenemos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Dale un aplauso al Rey. Y lo segundo que podemos encontrar en la oración poderosa que hizo Josué fue que Josué oró conforme a la voluntad de Dios. ¿Conforme a qué? A la voluntad de Dios. Amén. Entonces, como vimos la semana pasada, la promesa que Dios le dio a Josué fue: te he dado la victoria sobre tus enemigos. Miren, qué interesante, no le dice te daré la victoria, sino le dice te he dado la victoria sobre tus enemigos. Entonces la promesa que Dios le dio a Josué nos llevan o nos revelan cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Josué? Que derrote a todos sus enemigos. Esa era su voluntad. Ese era el deseo de Dios, darle la victoria a Josué sobre todos sus enemigos. Por lo tanto, la oración de Josué, al decir sol, detente, no solo estuvo alineada a la promesa, sino también a la voluntad de Dios.
Josué oró de que el sol se detenga para tener una victoria total, no parcial, sino una victoria total sobre todos sus enemigos, y Dios le concedió ese deseo, esa oración que él le pidió. Cuando tu oración se alinea a la voluntad de Dios, esta oración es muy poderosa. Es muy poderoso lo que sucede porque te estás poniendo de acuerdo o estás orando de acuerdo a lo que Dios desea. Por eso es que esta oración es poderosísima. Miren lo que dice Primera de Juan 5, 14, 15. Por favor, si podrían prenderme el ventilador. Juan 5, 14, 15. ¿Qué dice? Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. ¿Qué dice? Esta es la confianza que tenemos cuando nos acercamos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Miren qué tremenda palabra, qué tremenda promesa. Nos dice que si tu oración se alinea a la voluntad de Dios, tú puedes tener la confianza de que cualquier cosa que tú le estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, tú puedes estar seguro de que ya tienes esa oración contestada. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Qué tremenda revelación. O sea que cada vez que oras conforme a la voluntad de Dios, Él te oye, y no solamente te oye, sino que además te responde a esa oración. Muchas personas no ven respuestas a sus oraciones. De pronto tú me dirás: sí, pastora, yo creo todo lo que usted dice, pero yo llevo ya orando 2 años por esto, pero no veo respuesta. ¿Y sabes por qué? Porque oran conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si tú dices: ay, yo le estoy pidiendo a Dios que me traiga ese varón fuerte, valiente, esforzado, que ame, que tema a Dios. Pero si ese hombre está casado, ¿esa oración será conforme a la voluntad de Dios? No, porque ese hombre ya está casado. Ese hombre ya ha hecho un pacto con otra mujer. Entonces tú estás perdiendo el tiempo pidiéndole a Dios y orando por ese hombre. ¿Sí? Porque Dios, la oración no va conforme a la voluntad de Dios, porque Dios no permite el adulterio. Y yo quiero acá hacer un paréntesis. Hay muchas mujeres que de pronto tuvieron una relación difícil, ¿cierto? Se separaron, se separaron ya hace muchos años. De pronto tienen 2 o 3 años y me dicen: pastora, yo estoy orando por un varón, y ya vi ese varón y estoy llorando. ¿Así? ¿Y tú eres soltera, casada, viuda, divorciada? Bueno, yo ya estoy separada 3 años, pero sigues casada, legalmente sigues casada. Por lo tanto, Dios no te va a responder esa oración, pues. Primero ordena tu vida. Y cuando decimos ordena tu vida, es que tienes que hacer tus trámites de divorcio. Porque Dios no hace cosas cuando todo está en desorden. Dios es un Dios de orden. Cuando creó el universo, ordenó todo. Antes de crear a su creación más perfecta, más maravillosa y magnífica, que fue el ser humano, primero ordenó todo, porque todo estaba desordenado. Y así es un Dios de orden. Por lo tanto, a Él le encanta que tú ordenes tu vida. Cuando me iba a casar con mi esposo, él estaba en muchas deudas. Y nosotros fuimos a pedir consejería donde un pastor, de donde otra pastora. Y el pastor nos dijo: ustedes no pueden casarse mientras tú no ordenes tu vida. ¿Cómo vas a empezar algo nuevo con deudas? ¿Qué va a pasar con ese matrimonio? No, usted ordene su vida. Primero salga de toda deuda, y usted tiene que empezar con su esposa 0 kilómetros, 0 deudas. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, si tú le estás pidiendo algo a Dios, tienes que pedirle algo conforme su voluntad.
Hay personas que pueden estar pidiendo por un trabajo y de pronto encuentran, ¿no?, un lugar donde lo están contratando, que es un negocio en un club nudista. ¿Ustedes creen que Dios va a responder esa oración? ¿Va a permitir Dios que ese varón se vaya a trabajar a un club nudista donde ve todo el día mujeres desnudas? Por supuesto que no, porque Dios sabe que ese hombre puede caer en tentación y caer en pecado, ¿cierto? Entonces, siempre oremos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque tus oraciones deben estar alineadas a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, porque la voluntad de Dios, ¿sabes en dónde está? En la Biblia. Si tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios, lee más la Biblia, abre más tu Biblia, y ahí vas a saber cuáles son esas promesas en el manual del fabricante o en el gran libro, como a veces llaman algunos a la Biblia. Ahí tú vas a encontrar cuáles son esas promesas que Dios tiene para ti y cuál es la voluntad perfecta que Dios tiene para tu vida. Amén. Y cuando tú ores de acuerdo a la voluntad de Dios y sobre todo sepas cuál es la voluntad de Dios, ¿sabes qué? Prepárate, porque el sol se va a detener. En otras palabras, prepárate porque tú vas a ver ese milagro en tu vida. Amén. Amén. Y como tercer punto, Josué oró de acuerdo a la necesidad del pueblo. Entonces, lo primero es que Josué oró de acuerdo al tamaño de su Dios. Lo segundo es que oró conforme a la voluntad de Dios. Y lo tercero es que Josué oró de acuerdo con la necesidad del pueblo. O sea, la oración de Josué no fue una oración egoísta, sino solidaria, porque él pensó en el pueblo más que en sí mismo. En otras palabras, Josué no buscó su propio beneficio, sino buscó un beneficio colectivo que le servía para todo el pueblo. Y yo estoy segura de que cuando oramos, Dios no solo escucha nuestra petición, sino que Él mira nuestra motivación. Hay personas a veces que vienen a la intercesión y yo aplaudo eso, que vengan a la intercesión, pero muchas veces cuando les toca orar se pasan todo el rato orando por sus propias necesidades, orando por ellos mismos y no oran por el pueblo. Pero cuando nosotros decimos que venimos a ponernos en la brecha, porque ¿qué significa interceder? Tú estás intercediendo a favor de otro. Cuando tú intercedes a favor de otro, Dios ya sabe, conoce tus necesidades y Él va a obrar. Porque la palabra que dice que es mejor dar que recibir. Entonces, cuando tú vienes a orar por otros, a ponerte en la brecha por otros, ¿sabes qué? Dios dice, me agrada, porque no está siendo egoísta. Él está orando por la necesidad de otros. Amén. Entonces, tenemos que aprender a orar de una manera colectiva, no por nuestras propias necesidades, sino orar por otros. Si puedes orar por tus necesidades, ¿sabes en dónde? En tu lugar secreto. Ahí tú oras, ahí clamas, le pides a Dios por tus propias necesidades. Pero cuando vienes a la intercesión, estás viniendo a interceder a favor de otros y sobre todo a favor de los que no tienen voz. Por esos niños que son abortados, por esas madres que están siendo agredidas, por esas mujeres que están siendo violentadas. Entonces tú vienes a orar, a interceder para que Dios obre a favor de estas personas. Entonces tu oración no puede ser egoísta. Tú tienes que orar buscando el favor de Dios para otras personas. Porque Dios está viendo cuál es tu motivación. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo y por qué lo estás pidiendo? Miren lo que dice Santiago 4:3. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios placeres. En otras palabras,
hacemos una oración inadecuada y sobre todo egoísta. Porque muchas veces no pedimos lo que verdaderamente necesitamos, sino cosas superficiales que no son una necesidad. Entonces Dios dice que va a suplir todas nuestras necesidades. De repente lo que le estás pidiendo, Dios no te lo da. ¿Por qué? Porque es algo superficial, algo para un placer, algo egoísta, algo que Dios sabe que te puede hacer daño, algo que te puede hacer tropezar en tu caminar cristiano. Por eso es que Dios quizás no te lo está dando. Tú tienes que pedir lo que verdaderamente necesitas, no cosas superficiales, sino lo que es una necesidad. Josué no pidió que el sol se detenga para comprarse un carro o comprarse una casa, sino para que el pueblo de Israel tenga una victoria total sobre todos sus enemigos. Esta era una oración que él compartía con todo el pueblo. Era una necesidad de Israel. No era una necesidad de Josué, sino de todo Israel, de todo el pueblo de Israel. Y otra de las cosas que podemos ver es que Josué oró con humildad. Diga usted humildad. ¿Por qué con humildad? Porque él sabía que él solo no podía vencer a sus enemigos, que necesitaba la intervención de Dios para tener la victoria total sobre esos enemigos. Hay algunos que no dependen de Dios para luchar contra esos enemigos, sino en sus propias fuerzas, porque no tienen la humildad para reconocer sus limitaciones y sus debilidades, y piensan que ellos solos van a salir adelante. ¿Cuántos hombres y mujeres he visto que están cansados y están agotados? ¿Saben por qué? Porque están haciendo las cosas en su capacidad. Están haciendo las cosas en su voluntad, a su forma, a su manera, en sus fuerzas. Personas que tienen deudas y en vez de recurrir a Dios, ¿qué hacen? Recurren a los bancos. Y se prestan de un banco y luego del otro, como dice esa frase, tapan un hueco, ¿cierto? Y están tapando huecos y están tapando huecos, pero esos huecos no desaparecen, sino te están llevando a la ruina total, porque esa no es la manera de Dios. Entonces tú tienes que tener la humildad para reconocer que necesitas la intervención de Dios en esa situación. No hagas solo, no pelees solo. ¿Por qué? Porque tus debilidades te pueden atrapar y caer en pecado. Y esto me recuerda al rey David. David fue un guerrero. Fue conocido como el más grande guerrero porque derrotó no solamente al gigante Goliat, sino cuando leemos su historia podemos ver que David derrotó a muchos gigantes. A muchos gigantes que eran de Gad, era la tierra de los gigantes. Es más, la tierra prometida estaba llena de gigantes y David derrotó a muchos. Pero un día David se quiso tomar un respiro, se quiso tomar un descanso. ¿Y qué hizo? No fue a la guerra. Y estaba, dice, paseándose por su terraza y de pronto vio a Betsabé desnuda bañándose. Y David, en vez de huir del pecado, ¿qué hizo? Se puso a luchar en sus fuerzas. Yo sí sé que puedo. Y seguía mirando. Él confió en su fortaleza. Él confió en su integridad. Confió en sí mismo y no buscó a Dios. ¿Y qué pasó? Esa debilidad lo llevó a caer en el pecado. Y muchas veces estamos luchando nosotros mismos con nuestras fuerzas por nuestras debilidades. Quizás tú tengas la debilidad del mal carácter. Siempre estás gritando a tus hijos. Cada vez que te enojas tiras al portón. O miras así con cara de enojado. Parece que te chuparas un limón. Tus hijos dicen, ya no quiero hablar con mi papá porque te tienen miedo. Mujeres que están en el chisme y dicen, ay, es que el chisme me divierte. No es que me gusta, me divierte. Están metidas en el chisme y dicen, ay, es que ya no puedo con mi genio. Otras personas dicen, ay, es que así soy yo. Así he nacido y así moriré. ¿Eso saben qué cosa se llama?
orgullo. Porque tú en tu debilidad, ¿a quién tienes que recurrir? A Dios. A Dios. Decirle: Dios, yo no puedo con esta debilidad, pero necesito de tu intervención divina para que tú me ayudes cada vez que se presenta la tentación, cada vez que mi debilidad me quiere ganar. Depende de Dios, como lo hizo Josué. Eso es ser humilde. Eso es ser humilde, porque la palabra que dice: no es con caballo, ni con jinetes, ni con ejército, ni con fuerza humana, ni con espadas, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. En otras, amén, amén, amén. Amén. Así que déjame decirte, en otras palabras, el éxito contra nuestros enemigos no depende de tus recursos, no depende de tu capacidad humana, no depende absolutamente de nada ni de nadie, sino solamente de Dios y de la guía del Espíritu Santo. Él te da la fortaleza ante tus debilidades. ¿Quién te da la fortaleza? El Espíritu Santo. Cuando yo tenía problemas de andar hablando cosas que no eran correctas, como se dice, de mi boca salían sapos y culebras. ¿Quién me dio la fortaleza para vencer esa debilidad? Dios. Porque entendí que necesitaba de Dios. Entonces no pelees en tus propias fuerzas. Ten la humildad de reconocer que solo Dios te puede sacar de ese estado en el que te encuentras. Un cristiano que no ora es un cristiano orgulloso, porque piensa que no necesita de Dios. Ah, no, Dios ya sabe, Dios ya conoce cuál es mi necesidad. No, hermano, tú tienes que acudir a Dios, porque ese es un acto de humildad. Es reconocer que Dios es tu Dios y que crees en Él. Sin embargo, hay oraciones sinceras, hay oraciones humildes, oraciones atrevidas que hacen que Dios pelee por nosotros. Dios puede hacer en un día lo que tú no has podido hacer en toda una vida. Te lo voy a volver a repetir. Dios puede hacer en un día lo que tú no has podido hacer en toda tu vida. Amén, amén. Amén. Esta oración que hizo Josué cambió el curso de la historia. Cambió el curso de la conquista de esa tierra prometida, porque el sol paró y Dios peleó y le dio la victoria a todo Israel. Así que yo te vuelvo a recordar: primero tienes que orar de acuerdo al tamaño de tu Dios. Lo segundo, tienes que orar de acuerdo a la voluntad, conforme a la voluntad de Dios y no la tuya. No es a tu manera, sino a la manera de Dios. Y tercero, tu oración tiene que ser de acuerdo a la necesidad de las personas que te rodean, de acuerdo a la necesidad de tu grupo de conexión, de acuerdo a la necesidad de la iglesia, de acuerdo a la necesidad de tu familia. No hagas una oración egoísta, no solamente pienses en ti. Ora por la necesidad aún de tu vecindario. Hay personas que dicen: ay, este borracho, fuchi, ¡qué barbaridad! Para tomando todo el día. ¿Por qué mejor, en vez de criticar y juzgar, no oras por ese hombre? ¿Por qué mejor no oras por esos papás, por esas hermanas? Empieza a hacer una oración que incluya a toda tu familia. ¿Cuántos pueden decir amén? Y si tú oras de acuerdo a la voluntad de Dios, si tú oras por la necesidad de tu familia, del pueblo, de la iglesia, déjame decirte que Dios va a pelear cada una de tus batallas y te va a dar la conquista absoluta. Bravo por esa hermana. Bravo por esa hermana. Tú le crees a Dios. Tú le crees a Dios. Amén.